¿A qué se refiere cuando la palabra dice, salgan de Babilonia, pueblo mío? Hoy vamos a contestar esa pequeña duda o pregunta que nosotros tenemos, porque vamos a hablar sobre la palabra Babilonia. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel, y para poder entender la palabra Babilonia tenemos que ir al pasado y visitar la historia de Babel y su fundador, Nimrod. Nimrod es un personaje poco hablado y honestamente me lo encuentro súper interesante y extraño también por la razón que Nimrod literalmente es el fundador de la antigua Mesopotamia. Incluso la Biblia habla que él fundó a Babel y fundó a Nínive y otras ciudades igual. Babilonia viene de Mesopotamia y es una de las civilizaciones que todavía aún tiene tanta influencia. Y por eso la Biblia dice, pueblo mío, salgan de Babilonia, salgan de ella. Nimrod, su nombre lleva la idea de rebelión, orgullo humano, arrogancia, creyendo que tiene el poder de desafiar al Padre. En la Biblia lo describe que él era un poderoso guerrero delante de Dios. Suena un poco positivo, pero cuando buscan la definición, está hablando que está en un constante desafío contra el Padre. En la Biblia por igual menciona que él es un cazador delante de Dios, pero él no es simplemente un cazador de animales. Cuando la Biblia dice que él era un cazador de humanos, especialmente un cazador de la mente de los humanos. Lo interesante de todo que la misma técnica de cazar que tenía Nimrod es la misma técnica de cazar que tiene Satanás, y los dos juegan con nuestra mente. Es un juego de mente para tratar de adquirir nuestra devoción total, nuestra alma, mente y ser. Josefo, un historiador, escribe esto. Él dice que Nimrod era un tirano y que la manera de hacer que los hombres se aparten de Dios no era por lo físico, sino a través de la dependencia. Haz que te necesiten, haz que confíen en ti para su protección, para la comida, para el agua. Quita a Dios como el proveedor. Cuando dependan de ti por completo, la alabanza y el honor se dirige de Dios hacia el Estado. Y esto es un manual que hoy en día cada gobierno sigue. Justamente cuando la Biblia está hablando de Nimrod, que él hace ciudades, también habla de la misma manera con Caín. Caín y Nimrod son personajes parecidos porque no querían nada con el Eterno. Y los dos hacen ciudades. Y las ciudades representaban seguridad aparte del Creador, fortificando sus paredes. En Babel se construye una torre. Una torre era usada para protección de mirar si enemigos venían y estar listo para cualquier ataque. Y a lo contrario de lo que Caín y Nimrod establecieron, el Padre dice algo totalmente diferente. En Proverbios 18:10 dice que el nombre del Padre es como una torre fuerte, que los justos corren hacia ella y están seguros. Y aquí vemos un contraste de lo que la sociedad, lo que el humano dice que es tu protección, que son tus cosas, tus torres, tu dinero, la medicina. Pero el Padre dice, no, nada de eso es tu protección, yo soy tu protección. Y el justo disfruta de ella. En los planos de Shinar no habían roca, entonces las estructuras eran hechas con ladrillos. Usualmente en los edificios de Mesopotamia los ladrillos eran secados con el sol, pero los ladrillos en la Torre de Babel eran horneados en un horno a temperatura bastante alta para vitrificar las arcillas, creando un material fuerte y resistente al agua y al diluvio, y eran llamados Kirf y Fetumá. La Torre de Babel era un sigurat. En la antigua Mesopotamia los sigurats eran hechos para que los dioses descendieran y pudieran conectar con los humanos y hablar con los humanos. Pero en este caso no era para que Dios descendiera, pero era al revés, era para que el humano ascendiera. Era una invasión al cielo, era una declaración de guerra. El libro de Yasher dice que cuando se caía un ladrillo, los trabajadores lloraban, pero si un hombre se caía, no lo miraban. Ladrillos eran más importantes que un humano. Un ladrillo era llorado, pero un humano que fue hecho en la imagen y semejanza del Padre no era.
Después del diluvio, el Padre da 2 mandamientos. El primero, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen la tierra y multiplíquense en ella. Y el segundo, no mataréis, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Padre. Y justamente estas 2 leyes son las leyes que el humano estaba rompiendo. En la economía de Dios, la vida humana es más valiosa que los materiales del mundo, pero en Babel era al revés. Babel era un desafío total al Padre. En los tiempos de Babel no había otras religiones porque era un tiempo súper cerca del diluvio. O sea, Nimrod era el bisnieto de Noah. Y cuando ellos crearon la Torre de Babel, ellos justamente estaban declarando guerra hacia el Padre. Y que construir la torre era agresión contra el Creador. Ellos querían hacer un nombre para ellos. En el mundo antiguo, un nombre era una identidad, una legacía, y el único que podía dar eso era el Padre. Pero ellos decían, nosotros no queremos nada con Él, nosotros queremos hacer nuestro nombre por nosotros mismos, con una estructura que no se podía ignorar, y eso era la Torre de Babel. Todas esas personas estaban concentradas en vez de dispersarse, unidas en vez de obediencia, fuerza colectiva, y ellos tenían miedo que el Padre iba a destruirlo de nuevo y por eso decidieron unificarse para ir en contra de ese Dios que lo podía destruir. Y creo que en un punto Nimrod sí trató de convencer a las personas que podían contra el Padre y que podía él agarrar venganza contra lo que el Padre hizo en el diluvio. Y por eso construyeron la torre tan alta que ni siquiera el agua lo podía destruir. Babel representaba poder, desafío, también protección de un Dios que podía destruirlo. La Torre de Babel por eso fue hecha a prueba de agua, con la altura que fue hecha para llegar a los cielos y declarar esa guerra contra el Padre, y que ellos hicieran un nombre por ellos mismos y que nadie podía con ellos. Esta parte siempre me causa mucha gracia porque el Padre tuvo que bajar para ver lo que el humano estaba haciendo. En el libro de Yasher dice que la Torre de Babel estaba siendo construida por 42 años y que la torre era bastante alta por la razón que si una persona tenía que subir al tope para llevar ladrillo o cualquier cosa, duraba un año para llegar al tope, pero el Padre tenía que bajar para verla. Algo que es grande y lleno de orgullo para nosotros, para el Padre es totalmente insignificante. Las personas estaban unidas con un solo gobierno, un rey, un lenguaje, un proyecto, una dirección. La humanidad trabajando junta para desafiar al Padre. Y eso es algo que en un futuro se van a ver. Suena parecido como un solo gobierno mundial. El Padre estaba viendo la trayectoria de un futuro, pero antes que se pusiera peor, el arma que el Padre usó para separarlos fue la confusión de los lenguajes. Y aquí es donde viene el significado de Babilonia en hebreo, es confundir, mezcló, rompió los lenguajes, confundió, y así es la manera que él separó la rebelión. Me llama la atención en el tiempo de Pentecost, donde los idiomas diferentes se pueden entender para unificar a las personas en el Padre. Solo el Padre ofrece unidad. Y el humano, especialmente los ciudadanos de Babel, estaban tratando de fabricarlo. Pero esto puede causar confusión, porque las personas se pusieron en una misma mente pensando que podían atacar o ganarle a su creador. Y por eso es que el Padre le mezcla los lenguajes para que las personas que estaban unificadas en un mismo pensamiento ya no se podían entender. Pero en el tiempo del Pentecostés vemos totalmente lo contrario. Vemos que el Padre pasa el Espíritu Santo y personas que no se podían entender ahora se pueden entender. Y no es para construir una torre, sino para proclamar al Padre
para saber la verdad, para conocerlo a Él. Nadie puede alcanzar el cielo con ego, sino que el cielo son para los humildes. La autoridad es para los humildes. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar el significado de Babilonia en hebreo. Y claro, el significado en hebreo es importante, pero para poder entender la palabra en su total, tenemos que ir a su lenguaje original, que es el lenguaje de Aidia que se hablaba en antigua Mesopotamia. Babilón viene de Babel. En Aidia significa puerta de Dios, significa orgullo, autoagreída, que genera autopoder, autosuficiencia, que el poder viene de adentro y no necesita poder y fuerza de afuera. Y en hebreo obviamente significa confusión, y el nombre Babilón, ellos usaban esa corona con orgullo, y la palabra en hebreo significa confusión. Y lo que te está diciendo es que esas personas en su significado creen que pueden sin el Padre, pero el Padre está diciendo, ellos están en confusión, están confundidos, ellos no pueden sostenerse sin mi oxígeno, sin mi ayuda, sin mi comida. O sea, yo soy el que mantengo la humanidad. Entonces ellos están confundidos, y por eso esas dos palabras se autocomplementan en el idioma Aidia y en el idioma hebreo. Eso cuando el Padre está hablando en Jeremías 51 a Babilonia, en el versículo 15, Él le dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, Él que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes los últimos de la tierra. Él hace relámpago con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura. Ahora, después que él vio y confundió los lenguajes se rompieron y todo causó violencia. Las personas que antes entendían que estaban trabajando juntos ya no se podían entender. Y las personas se comenzaron a dividir por lenguaje y las personas se comenzaron a esparcir por el mundo entero. Aunque las personas se comenzaron a dividir, la influencia de Babel ya estaba en su creencia y su ideología. Al irse a otra tierra no fue un comienzo nuevo, ya el daño estaba hecho. Los lenguajes y cultura cambian, pero todo está en la confusión de Babel. A donde fueron las 70 naciones, Babel estaba con ellos. El error que el hombre podía ser